Muy buenas noches, comunidad. Esta noche vas a escuchar 5 relatos enviados por personas comunes que vivieron algo que todavía no pueden explicar. No son historias exageradas, no son leyendas de internet, son experiencias que ocurrieron en lugares normales, como el que tú habitas ahora. Prepárate, porque ya comenzamos con los relatos. Llevo años en este rubro y me imagino que si estás escuchando esto, sabes exactamente de qué tipo de vida estoy hablando. Estamos acostumbrados a ver de todo en la carretera, a dormir a un lado del asfalto con el motor apagado y el frío metiéndose por cualquier rendija, a manejar de madrugada cuando el cuerpo ya no responde igual y la mente empieza a jugarte trucos. Hemos visto accidentes, retenes falsos, gente que se atraviesa pidiendo ayuda y uno aprende a no detenerse, a seguir derecho, a desconfiar, porque en este trabajo la duda te puede costar todo. Pero lo que me pasó hace unos años, todavía no lo puedo acomodar en mi cabeza. Y si no me hubiera pasado a mí, probablemente tampoco lo creería. Fue en un viaje hacia el norte. Salí de Guadalajara ya entrada la noche y calculé mal los tiempos. Así que me tocó cruzar un tramo bastante solo cerca de San Luis Potosí, cuando ya pasaban de las 2 de la mañana. Era una de esas noches sin luna donde la carretera parece tragarse la luz de los faros, y todo alrededor es pura oscuridad cerrada. Ni casas, ni ranchos, ni nada, solo cerro y monte. Yo ya iba cansado, no al punto de dormirme, pero sí con esa sensación pesada en los ojos que te obliga a moverte en el asiento para mantenerte despierto. Después de una curva larga vi algo adelante en el acotamiento. Al principio pensé que era basura o un animal atropellado, pero conforme me fui acercando distinguí la silueta de un hombre sentado en la orilla de la carretera con las piernas hacia el asfalto. No hacía señas, no levantaba los brazos, no se movía, simplemente estaba ahí mirando hacia el suelo. Lo primero que pensé fue que podía ser una trampa, porque no es raro que usen a alguien para obligarte a frenar, y cuando bajas la velocidad salen otros de la oscuridad. Así que decidí no detenerme. Mantuve la velocidad constante y pasé junto a él. Por instinto volteé un segundo y lo que me inquietó fue que no reaccionó en absoluto. Ni siquiera levantó la cabeza cuando el tráiler pasó a pocos metros haciendo vibrar el suelo. Se quedó exactamente en la misma posición, como si no existiera nada a su alrededor. Seguí mi camino tratando de sacarme esa imagen de la mente, diciéndome que no era asunto mío, que seguramente alguien más lo ayudaría. Pero 15 o 20 minutos después empecé a sentir algo extraño dentro de la cabina, una sensación difícil de explicar, como cuando sabes que no estás completamente solo, aunque no tengas pruebas. Miré por el espejo interior que apunta hacia la parte trasera donde está la cama, y todo parecía normal. La cobija doblada, el colchón plano, ninguna sombra fuera de lugar. Me dije que era el cansancio. Subí el volumen de la radio y bajé un poco la ventana para que entrara aire frío y me despejara. Entonces escuché un leve crujido detrás de mí, el sonido exacto que hace el colchón cuando alguien cambia el peso sobre él. No fue fuerte, fue algo sutil, pero claro, como si alguien se hubiera sentado despacio. Sentí cómo se me erizaba la piel y esta vez no quise mirar de inmediato. Me quedé viendo la carretera tratando de convencerme de que era la vibración del camino o algún movimiento de la carga. Pero el sonido volvió a repetirse, un pequeño ajuste de peso, como alguien acomodándose. Cuando finalmente miré por el espejo vi que el colchón no estaba completamente plano. Había una ligera hendidura en uno de los lados, como si alguien estuviera sentado ahí aunque no hubiera nadie visible. No me detuve, al contrario, apreté el acelerador y traté de mantener la calma, pero mi respiración ya no era la misma y mis manos empezaron a sudar sobre el volante. Unos kilómetros más adelante, en medio del ruido constante del motor, escuché algo que me heló por completo. Fue un suspiro, bajo, cansado, no un gemido ni un grito,
solo el sonido de alguien exhalando después de mucho tiempo esperando. Esa vez no necesité espejo para saber que el sonido había salido de la parte trasera. Sentí un peso en el ambiente dentro de la cabina, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y aunque no veía a nadie, tenía la certeza de que algo estaba ahí conmigo. Decidí entrar a la primera gasolinera grande que encontré, un lugar iluminado donde había otros camiones estacionados. Me detuve bajo una lámpara y apagué el motor, y en el momento en que todo quedó en silencio absoluto, escuché claramente un movimiento detrás de mí, lento, controlado, como si alguien se levantara de la cama. Me giré de golpe y no había nadie. Abrí la puerta del copiloto, revisé la parte trasera, miré debajo de la cama, incluso encendí la linterna del celular para asegurarme de que no había nada escondido. Pero no encontré absolutamente a nadie. Lo único que sí estaba ahí era la marca profunda en el colchón, más notoria ahora que el camión estaba quieto, la forma clara de alguien que había permanecido sentado durante un buen rato. Me bajé del tráiler con una sensación que no había experimentado antes. No era exactamente miedo a un asalto ni a algo físico. Era la certeza de que había pasado algo que no tenía explicación lógica. Mientras revisaba las llantas para distraerme, otro trailero se me acercó y comenzamos a platicar. Le mencioné el tramo que acababa de cruzar y él me preguntó si había visto a alguien sentado en el acotamiento. Cuando le dije que sí, su expresión cambió y me contó que años atrás, en ese mismo punto, un hombre fue abandonado después de un asalto, herido, y que lo dejaron sentado a la orilla de la carretera esperando ayuda. Según dijeron, estuvo horas ahí y nadie se detuvo. Lo encontraron muerto al amanecer exactamente en la posición en la que yo lo describí. No supe qué decirle porque en ese momento entendí que la imagen que había visto no coincidía con alguien pidiendo auxilio, sino con alguien esperando. Desde esa noche sigo manejando como siempre. Sigo recorriendo los mismos tramos y durmiendo en la cabina cuando es necesario. Pero hay algo que cambió en mí, y es que ahora, cuando veo a alguien sentado al borde del camino, no puedo evitar preguntarme si realmente está esperando que alguien lo ayude o si simplemente está buscando que alguien lo lleve un poco más adelante. Y lo que más me inquieta no es haberlo visto en la carretera, sino recordar con claridad la sensación de que durante varios kilómetros no iba solo en esa cabina. Mi hijo me dijo que podía contar mi relato en su comunidad, que a la gente le interesan las experiencias reales de carretera, que muchos de los que escuchan también son traileros o familiares de uno. Yo no soy mucho de estas cosas, nunca he sido de hablar de lo que me pasa, pero ya estoy grande y la verdad hay cosas que uno carga demasiado tiempo en silencio. Esto me pasó hace casi 9 años, y todavía hay noches en que me despierto pensando que sigo ahí. Yo he sido operador casi toda mi vida adulta. He cruzado el país de punta a punta, desde Chiapas hasta la frontera. Conozco los tramos pesados, los peligrosos y los que parecen tranquilos, pero no lo son. Lo que voy a contar no pasó en una zona famosa por asaltos, ni en una sierra perdida. Fue en un tramo relativamente común entre Zacatecas y San Luis Potosí, de madrugada, como tantas otras veces. Esa noche llevaba carga refrigerada, carne. Cuando manejas refrigerado no puedes darte el lujo de detenerte mucho tiempo, porque cualquier falla sale carísima. Salí tarde de patio y para cuando iba por la parte más sola del trayecto, ya eran casi las 3 de la mañana. No había lluvia, no había neblina. Todo estaba despejado y la carretera prácticamente vacía. Recuerdo que comencé a sentir algo raro no por lo que vi, sino por el silencio. El motor del termo seguía funcionando, pero dentro de la cabina había una sensación extraña, como si el sonido estuviera más apagado de lo normal. Pensé que era cansancio. Bajé un poco la ventana para que entrara aire frío y me mantuviera despierto.
Unos kilómetros más adelante vi una patrulla detenida en el acotamiento con las luces apagadas. Eso me llamó la atención porque si están auxiliando o vigilando, normalmente traen las torretas encendidas. Al acercarme noté que la unidad estaba sola. No había oficiales afuera ni movimiento alrededor. Seguí mi camino. A los pocos minutos miré por el espejo lateral izquierdo y vi luces detrás de mí. Pensé que sería la misma patrulla incorporándose a la carretera. Lo raro fue que nunca se acercaba lo suficiente para distinguirla bien, pero tampoco se quedaba atrás. Mantuvo una distancia constante durante varios kilómetros. No me preocupé al principio. Muchas veces te escoltan sin que lo notes, sobre todo de noche. Lo que empezó a incomodarme fue que al tomar una curva larga en descenso, donde normalmente puedes ver perfectamente los faros del vehículo que viene detrás, las luces desaparecieron por completo. No fue que se alejaran, simplemente dejaron de verse de un momento a otro. Miré varias veces por los espejos. Nada. Pensé que quizás se había desviado en alguna salida que no noté. Seguí manejando, tratando de sacarme esa sensación, hasta que algo golpeó suavemente la parte trasera de la caja. No fue un impacto fuerte, fue más bien como cuando alguien lanza algo pequeño contra el metal. Miré los indicadores del termo pensando que tal vez algo se había soltado dentro, pero todo marcaba normal. Minutos después, volvió a escucharse el golpe, esta vez un poco más claro, como si alguien hubiera dado 2 toques con los nudillos desde afuera. En ese punto ya no me sentía tranquilo. No es fácil que alguien se acerque a una caja en movimiento, y mucho menos en un tramo donde no había tráfico. Decidí no detenerme hasta llegar a una estación conocida que estaba a unos 15 kilómetros. Mientras avanzaba, los golpes se repitieron de forma irregular, siempre detrás, nunca a los lados. Cuando finalmente entré a la estación y me estacioné bajo luz, bajé de inmediato para revisar. Caminé hacia la parte trasera esperando encontrar algún daño o algo atorado. Lo que encontré fue algo que todavía me cuesta explicar. En las puertas del remolque, justo donde normalmente pondrías las manos para empujar, había marcas húmedas. No eran manchas de aceite ni de tierra, eran marcas claras de manos, grandes, alargadas, como si alguien hubiera estado sosteniéndose ahí. El problema es que la superficie estaba fría y seca cuando salí de patio, y esas marcas parecían recientes. Toqué el metal y estaba helado por la refrigeración, pero las huellas estaban tibias, como si acabaran de hacerse. Revisé alrededor, pregunté a otros operadores si habían visto a alguien acercarse cuando entré. Nadie vio nada. Antes de irme volví a mirar las puertas. Las marcas ya no estaban. No se habían borrado como cuando alguien las limpia. Simplemente ya no estaban. Regresé a la cabina con una sensación que no era miedo común. Era más bien la certeza de que algo había venido detrás de mí desde ese punto donde vi la patrulla detenida. Desde esa noche no me gusta manejar refrigerado en la madrugada. Y cada vez que veo una unidad oficial detenida con las luces apagadas en medio de la nada, no puedo evitar preguntarme si realmente está vacía. No sé qué fue lo que golpeó mi caja aquella vez. Lo único que sé es que durante varios kilómetros sentí que alguien venía agarrado atrás, esperando que yo me detuviera. Esto empezó con algo tan pequeño que ni siquiera lo registré como raro. Un mismo coche estacionado varias noches frente al edificio. Vivo en un departamento en el 2º piso, en una calle tranquila. No es extraño que alguien deje su carro ahí. La primera semana no le presté atención. La segunda empecé a notar que el coche no estaba siempre, solo cuando yo llegaba tarde del trabajo. Pensé que era coincidencia. Después fueron las solicitudes en redes sociales. Un perfil sin foto clara, sin publicaciones. Solo mi nombre escrito en el mensaje de saludo. No respondí. Lo bloqueé. Al día siguiente llegó otro perfil. Igual, sin amenazas.
sin groserías, solo una frase: te vi ayer. No publiqué nada sobre mis horarios, no subo historias en tiempo real, no soy descuidada. Empecé a cambiar mi rutina. Bajaba del auto y fingía hablar por teléfono. Miraba alrededor antes de entrar. Nunca había nadie. Un viernes encontré algo en mi puerta. No era una carta, era una fotografía impresa. Yo entrando al edificio, tomada desde la esquina de la calle. No llamé a la policía. La foto no era ilegal. No había amenazas escritas. Dormí con la luz encendida esa noche. Después comenzaron las pequeñas alteraciones. Mi tapete movido, la basura fuera del bote, una ventana que juraba haber cerrado, ligeramente abierta. Lo que más me inquietó fue cuando empecé a escuchar pasos en la escalera después de que yo subía. No todos los días, solo algunos. Pasos que se detenían frente a mi puerta y no tocaban. Una madrugada escuché el sonido metálico de algo rozando la cerradura. No un intento de forzarla, más bien como si alguien la estuviera estudiando. Ahí sí llamé a la policía. Revisaron el pasillo. No encontraron a nadie. Me dijeron que quizá alguien intentó equivocarse de piso. Puse una cámara pequeña apuntando a la puerta. Durante 3 noches no grabó nada. La cuarta captó una sombra acercándose. No se veía el rostro, solo la silueta. Se inclinaba hacia la puerta. Permanecía ahí varios minutos. Luego se iba. No tocaba. No intentaba entrar. Solo estaba. Empecé a faltar al trabajo. Me quedaba en casa durante el día tratando de escuchar cualquier movimiento. El coche seguía apareciendo algunas noches. Nunca vi quién lo conducía. Un martes regresé más temprano de lo habitual. El coche estaba ahí, con alguien dentro. No vi su cara, solo la sensación de que estaba mirando directamente hacia mi ventana. No bajé del auto. Di la vuelta y me fui a casa de una amiga. Cuando regresé al día siguiente, encontré algo en mi buzón. No era una amenaza. No era un mensaje de amor. Era una lista. Mis horarios, mis días de descanso, los lugares donde suelo comprar café, la hora a la que apago la luz. No sé cómo la consiguió. Me mudé sin avisar a nadie, excepto a mi familia. Cambié número, redes, trabajo. Han pasado meses. A veces cuando salgo del nuevo departamento, siento esa misma presión en la espalda, esa certeza de que alguien ya sabe por dónde voy a pasar. No he vuelto a recibir fotos, pero hace una semana, al abrir el correo electrónico del trabajo nuevo, encontré un mensaje sin asunto. No decía nada, solo adjuntaba una imagen, la fachada de mi edificio actual, tomada desde la esquina. Gracias por permitirme contar mi relato a toda la comunidad. Actualmente no ha ocurrido nada más, pero no quiero bajar la guardia. Nunca me consideré una persona paranoica. Vivía sola desde hacía años, trabajaba, tenía rutinas claras y una vida bastante silenciosa. Justamente por eso noté el cambio. No fue algo inmediato ni evidente. Fue como cuando un ruido se vuelve constante y deja de parecer ruido, pero tu cuerpo sigue reaccionando. Todo empezó con detalles mínimos, cosas que cualquiera habría ignorado. Un vaso fuera de lugar en la cocina, la cortina del baño apenas corrida cuando juraba haberla dejado cerrada. El olor. Eso fue lo primero que no supe explicar. Un olor ajeno, como ropa húmeda que no es tuya. Pensé que era estrés. Salía temprano, regresaba tarde. Mi departamento estaba en una unidad antigua, de esas donde los pasillos parecen túneles y las paredes guardan sonidos. Nunca me sentí insegura ahí, hasta que empecé a sentirme observada sin razón. No veía a nadie. Eso es lo peor. Una tarde, al volver del trabajo, encontré una bolsa del supermercado sobre la mesa. Al principio me tranquilicé. Pensé que yo misma la había dejado. Luego la revisé. No había nada mío.
solo pan y una manzana mordida, oxidada por el aire. Ahí sentí algo distinto, no miedo, vergüenza, como si alguien me hubiera visto por dentro. Revisé cerraduras, ventanas, todo estaba cerrado. Esa noche dormí mal. Soñé que alguien respiraba conmigo, sincronizado. Al despertar el sueño no se fue del todo. El aire del cuarto estaba tibio, cargado como si hubiera sido usado. Los días siguientes encontré cosas que no recordaba comprar. Un jabón distinto en la ducha, una colilla en el desagüe del lavadero. No fumo. Empecé a anotar todo en una libreta. Horas, objetos, sonidos. No para denunciar, sino para convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. Una madrugada me despertó el sonido de pasos, lentos, medidos, no en el pasillo del edificio, sino dentro. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el sonido se delatara como imaginación. No pasó. El paso se detuvo frente a mi puerta. No hubo intento de abrir, no hubo golpe, solo la certeza de una presencia detenida, escuchándome existir. Al día siguiente encontré el seguro de la puerta girado hacia adentro. No llamé a la policía. Me avergüenza admitirlo, pero pensé que no tenía pruebas. Pensé que se reirían. Pensé que, de alguna forma, yo estaba exagerando. Empecé a cambiar mis horarios, a dejar luces encendidas, a fingir llamadas. Nada cambió. Una mañana descubrí una marca en mi almohada, una hendidura que no correspondía a mi cabeza. Olía a sudor viejo. Ese día lloré por primera vez. Instalé una cámara barata en la sala. No grabó nada, jamás. Pero cada noche encontraba el cable desenchufado. La sensación ya no era de vigilancia, era de convivencia. Comencé a sentir que mi casa no era mía, que yo era la visita, que alguien conocía mis horarios mejor que yo. Sabía cuándo me dormía, cuándo me duchaba, cuándo lloraba. Una noche regresé antes de lo habitual. Abrí la puerta sin encender la luz. Lo hice por instinto, por cansancio, por algo que no sé nombrar. Había alguien sentado en mi sofá. No gritó, no se movió. Solo giró un poco la cabeza como si yo hubiera interrumpido algo íntimo. La luz del pasillo alcanzó a dibujar una silueta flaca, encorvada, demasiado familiar para ser un desconocido. No recuerdo haber salido corriendo. Recuerdo estar en la calle, descalza, con las llaves clavándose en la mano. Esa noche dormí en casa de una amiga. Al día siguiente, regresamos juntas. El departamento estaba limpio, ordenado, demasiado. Sobre la mesa había una hoja arrancada de mi libreta, mi letra, mis horarios, mis miedos. Al final, una frase que no recuerdo haber escrito. Ahora sí estás despierta. Me mudé semanas después. Cambié de número, de rutina, de ciudad. A veces al despertar sigo sintiendo que alguien acomoda mi respiración con la suya, como si el hábito no se hubiera ido del todo. No tengo pruebas de que ya no esté aquí, solo tengo silencio, y aprendí que el silencio también puede estar lleno. Gracias, Sebastián, por permitirme compartir mi experiencia con los demás. Buenas noches. No crecí en ciudad. Yo soy de un pueblo pequeño en el norte de México, de esos donde todos se conocen, y cualquier cosa fuera de lo normal se comenta durante semanas. La gente piensa que en los pueblos no pasa nada, que son tranquilos, pero la verdad es que cuando algo ocurre ahí, se queda pegado en la memoria de todos. Esto pasó cuando yo tenía 22 años. Mi familia tiene una tienda de abarrotes que cierra tarde, porque en los pueblos la gente compra a cualquier hora. Esa noche me quedé solo atendiendo porque mis papás habían salido a una reunión. Serían como las 11:30 cuando entró un hombre que yo no había visto antes. No era raro ver caras nuevas de vez en cuando, pero en un lugar pequeño uno reconoce enseguida quién es de ahí y quién no. Él no era de ahí. No pidió nada especial. Compró una botella de agua y unos cigarros.
Lo que me incomodó fue que no dejaba de mirarme mientras yo le cobraba. No era una mirada agresiva, era algo más fija, como si estuviera memorizando mi cara. Pagó en efectivo, billetes arrugados. Se fue sin decir nada más. No le di importancia hasta que al cerrar la tienda, unos 20 minutos después, lo vi parado en la esquina. No estaba caminando, no estaba hablando por teléfono. Solo estaba ahí, mirando hacia el local, aunque ya estaba apagado. Me metí rápido a la casa, que está conectada por dentro con la tienda. Cerré con llave y traté de olvidarlo. Al día siguiente mi mamá me dijo que en la madrugada alguien había tocado la cortina metálica 3 veces. No golpes fuertes, solo 3 toques espaciados. Ella pensó que era algún borracho. Esa misma tarde el hombre volvió. Entró como si nada y pidió lo mismo: agua y cigarros. Esta vez le pregunté si era de por ahí. Me respondió que estaba de paso, que tenía familiares en el panteón. Esa frase me dejó frío porque en el pueblo el panteón está lejos, en las afueras, y nadie se queda de paso, por eso. Pagó, y antes de salir me dijo que el pueblo era muy callado en la madrugada. No supe qué responder. Esa noche decidí asomarme por la ventana del cuarto que da a la calle. A la 1 y algo vi una silueta frente a la tienda. No se movía, solo estaba parada frente a la cortina metálica. No bajé, no hice ruido. La silueta estuvo ahí varios minutos y luego caminó hacia la esquina, en dirección al camino del panteón. A la mañana siguiente fuimos a abrir la tienda y encontramos algo que no estaba ahí antes. En la cortina metálica, a la altura del pecho, había una marca larga, vertical, como si alguien hubiera arrastrado algo puntiagudo desde arriba hasta abajo. No era profunda, pero era reciente. Mi papá pensó que alguien intentó forzarla, aunque no había señales de que quisieran entrar. Esa tarde pregunté discretamente a un vecino si conocía a un hombre forastero que estuviera pasando por el pueblo. Me dijo que no, pero que la semana anterior habían encontrado la tumba de un hombre removida en el panteón viejo. No abierta completamente, pero sí con la tierra movida. No relacioné las cosas en ese momento. El hombre volvió una tercera vez. Esa vez no compró nada. Solo entró y caminó despacio por los pasillos como si estuviera revisando la tienda. Cuando llegó al mostrador me preguntó a qué hora cerrábamos exactamente. Le respondí que variaba. Me dijo que en los pueblos pequeños es fácil saber quién vive dónde. Esa frase fue la que me hizo sentir algo distinto al miedo común. Era una sensación de invasión, como si ya supiera demasiado. Esa noche no me quedé solo. Cerramos más temprano. A la madrugada escuché pasos afuera de la casa. No golpes, pasos lentos sobre la tierra. Me levanté sin hacer ruido y miré por una rendija. El hombre estaba en el patio. No sé cómo entró. El portón estaba cerrado. Estaba parado frente a la puerta que conecta con la tienda, tocando la madera con los dedos, suavemente, como si estuviera probando el sonido. No gritó. No intentó forzarla. Solo la tocaba. Mi papá escuchó también y salió con una lámpara y un machete. Cuando abrió la puerta del patio, no había nadie, pero la tierra estaba marcada. No eran huellas normales. Eran más profundas en la parte delantera, como si quien caminó ahí hubiera estado cargando algo pesado sobre la espalda. Al día siguiente fuimos al panteón. No sé por qué lo hicimos. Supongo que queríamos convencernos de que todo tenía una explicación. La tumba que habían mencionado estaba completamente abierta. El ataúd no estaba. No había tierra revuelta alrededor, como cuando alguien roba algo rápido. Estaba limpio, como si lo hubieran sacado con cuidado. Nunca volvimos a ver al hombre. Nunca denunciamos formalmente porque en un pueblo pequeño esas cosas se quedan en rumores. La marca en la cortina no se pudo borrar del todo, y aunque han pasado años y la tienda sigue abierta, todavía hay noches en que, cuando bajo la cortina,
Siento que alguien está parado en la esquina esperando a que apaguemos las luces. No esperando para entrar, sino a que salga